Se titula Tenemos un Padre. Observa los lirios, lo hermoso que están. No hay rey en la tierra que los pueda igualar. No trabajan ni hilan y amparados están con un toque del maestro. Tu encanto es sin igual. Tenemos un Padre que en los cielos está, es dueño de todo y nada nos faltará. Si ya estás caído y no puedes continuar, con un toque de mi Cristo, tu hermosura brillará. Quiero recomendarte a este amigo tan fiel. Él colgó las estrellas y hace dulce la miel. Él riega las flores con la lluvia celestial, con un toque de mi Cristo, tu vida cambiará. Tenemos un Padre que en los cielos está, es dueño de todo y nada nos faltará. Si ya estás caído y no puedes continuar, con un toque de mi Cristo, tu hermosura brillará. Con un toque de mi Cristo, tu hermosura brillará. Bueno, hermanos, vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Bueno, tenía un mensaje para esta tarde, pero creo que el Señor me está dirigiendo a mejor predicar este otro. Primera de Tesalonicenses 5:24, hermanos, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Vamos a tratar de terminar este mensaje en esta tarde. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 24 de Primera de Tesalonicenses 5. Dice la Biblia: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero, hermanos, que veamos en la Biblia, a la luz de la Biblia, los llamados que hace nuestro Dios. Los llamados que hace nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, que la tenemos en nuestras manos. Habla a nuestros corazones, escudriña nuestros corazones. Ayúdanos a aplicar lo que aprenderemos en esta tarde a nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.
Dios, hermanos, sigue llamando a la humanidad a Él. Dios sigue llamando a la humanidad a Él. Sigue llamando a sus hijos a la voluntad de Él, hermanos. Es decir, hay llamados de Dios y que Dios sigue haciéndonos, sigue insistiéndonos. Dios no ha terminado su obra aquí en la tierra. Y Dios no ha terminado su obra en cada uno de nosotros, de los que ha llamado. Sigue llamando, sigue llamando. En el llamado de Dios hay llamados generales a toda la humanidad y también hay llamados específicos, es decir, llamados que solo son a ciertas personas, hermanos, específicas. Y más vale, hermanos, que oigamos el llamado de Dios, atendamos al llamado de Dios, hermanos, lo más pronto posible. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 7. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 7. ¿Lo encontraron? Estoy buscando el versículo que quería. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted ve el llamado, hermanos, la advertencia que Pedro está haciendo, inspirado por Dios, hermanos, es a arrepentirnos y convertirnos. El primer llamado, hermanos, que podemos ver en la palabra de Dios, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses también, por favor, es este llamado que hace Dios por medio de Pedro. Mire 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y mire lo que dice el versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El primer llamado, y hermanos, es un llamado general, es un llamado a salvación. La Biblia dice, Dios sigue llamando a la humanidad, sigue llamando a todos los humanos que han vivido en este mundo, que viven en este mundo, los llama con amor, los llama con cuerdas de amor, pero los llama a ser salvos, hermanos. La Biblia dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Él sigue anhelando la salvación de cada uno de los seres humanos. Él no quiere, dice la palabra de Dios, que Él no quiere la muerte del impío, sino que se convierta de su mal camino. Usted lo leyó, Pedro, hermano, se levanta delante de toda esa multitud y empieza a predicar: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios llama a la humanidad a la salvación, hermano. Dios no ha acabado con este mundo. Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es necesario, hermanos, que nuestra iglesia, como iglesia, siempre tengamos eso presente, porque es lo más importante que como iglesia tenemos que estar viendo y buscando: la salvación del ser humano. Queridos hermanos, de las veces que sabemos que el Señor Jesucristo derramó lágrimas, hermanos, de las veces que sabemos que Jesús lloró aquí en la tierra, fue cuando se lamentó, hermanos, se lamentó tanto y lloró sobre Jerusalén al ver que estaban tan entregados
a la religión, al ver que confiaban más en ritos que en la salvación que venía hasta sus puertas. ¿Cuántas, cuánta gente el día de hoy está igual en este tiempo, rechazando el evangelio que llega hasta su puerta, hermano? Me puedo imaginar cada que vamos a una casa y la persona nos rechaza, el Señor, hermanos, dolerse por esa alma que está siendo condenada, que está siendo perdida, o cada persona que muere sin haber aceptado la salvación. El Señor, hermanos, sufrir por cada persona por las que murió y no quisieron aceptar, se rehusaron, rechazaron. Tenemos que hablar, hermanos, de este llamado, de esta salvación a todo el mundo. Mire Lucas capítulo 19. Por eso los misioneros, por eso apoyar la obra misionera, hermanos, por eso apoyar a misioneros que están yendo a otras partes, mire, yendo hasta Filipinas, yendo a ciudades aquí de nuestro mismo país, yendo a Ecuador, yendo, hermanos, a la selva de nuestro propio país en Colombia. Ellos también necesitan escuchar este llamado de salvación. ¿Y cómo lo van a escuchar? Con los pies de los que van, hermanos, las familias de los misioneros que vayan a predicar el evangelio. Le animo, hermanos, a nunca soltar la cuerda de las obras misioneras. Miren Lucas 19, por favor, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzando a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El llamado que Dios hace general al ser humano es para salvación, hermanos. Es para que el mundo pueda escuchar el evangelio, aceptar a Cristo. Gloria a Dios el día que tocaron su puerta. Gloria a Dios el día que usted pisó la iglesia y aceptó a Cristo en su corazón. Gloria a Dios el día que su vida, hermanos, su destino eterno cambió para siempre, hermanos. Pero ¿y qué de las personas allá afuera? ¿Qué, hermanos, si alguien, hermanos, despierta en el infierno, sea por rechazo, no una vez, sino 2 o 3 o cuántas veces que algún ganador de almas le insistió? Que sea, hermanos, porque rechazó el evangelio, pero no porque nadie le habló. Que su vecino, hermanos, que Dios no quiera, pero si va a la condenación, no haya sido porque su vecino, que sabía del evangelio, nunca le habló de Jesucristo. Hermanos, necesitamos saber que el llamado que Dios ha hecho desde antes y sigue haciendo el día de hoy es al mundo para salvación. A todo el mundo, sin excepción de nadie, a toda raza, a toda lengua, a toda nación, hermanos, a todo. Lo veíamos en la mañana en la escuela dominical, que el reino eterno de Dios, ¿verdad? Es un reino eterno que nunca pasará y uno que no será destruido. Y vimos ahí que lenguas, pueblos y naciones estarán delante de la presencia de Dios, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios no murió solamente por unos y por otros no. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, habla de todo el mundo, hermanos. Le digo, hermanos, porque hay personas que dicen: no, cuando la Biblia dice que el mundo, no habla de todo el mundo, habla de unos cuantos. No, hermanos, Cristo murió por todo el mundo, y a todo el mundo, hermanos, le hace el llamado de salvación. Mire 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, y creo que hemos hablado suficiente de ese llamado a salvación. Por eso ganamos almas, por eso estamos interesados en que personas sean salvas, en que la gente crea. Pero mira el segundo llamado que Dios hace, y este llamado
ya no es a toda la humanidad, sino a los que hemos sido salvos. Mire 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Jóvenes, necesito que estén bien atentos, porque eso es importante para ustedes también. El segundo llamado, hermanos, que Dios hace es a tener comunión. A tener comunión con Él. Ahí lo dice la palabra de Dios: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Vamos, Dios, después de llamarnos a salvación, Dios nos llama a tener una relación con Él, una comunión con Él. Yo no sé si usted tenga amigos o tenga amigas o tenga personas que tenga alguna comunión o relación, pero una comunión, una relación se nota en que hablamos, hay una comunicación, le cuento las cosas, me cuenta las cosas, ¿verdad? Eso es una comunión. Y dice la Biblia que Dios nos llama a tener esa comunión con su Hijo Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Este llamado es general y a la vez específico a todos los que hemos sido salvos. Específico porque solamente puede tener comunión con Cristo el que ha sido salvo. Hermanos, sepamos, es una persona inconversa, por más que ore, por más que diga, por más que piense, ay mi Diosito y no sé cuántas cosas dicen, no hay comunión. Dice la Biblia, hermanos, que Dios está airado con el pecador todos los días. La Biblia dice que Dios ha volteado su rostro para no oír, hermanos. Le ha dado la espalda. El pecado del mundo, de una persona sin Cristo, no permite, queridos hermanos, que pueda haber una comunión, porque dice que nuestros pecados han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, hermanos. Hay una división enorme. Lo único que puede reconciliar a Cristo, al hombre con Dios, es Cristo. Es la salvación. Y por eso es el primer llamado. Si se fija, tiene una coherencia, tiene un proceso, tiene, hermanos, unas etapas. Dios llama a que sean salvos. Y luego que somos salvos, Dios nos llama a tener comunión con Él. Por eso la iglesia. Hermano, mire, por eso Dios dejó la iglesia. Mire, Dios no planeó que andemos predicando el Evangelio, sean salvos y los dejemos por allá. Sino que hagamos el esfuerzo por traerlos a la iglesia y ahora aquí en la iglesia enseñarles a que tengan comunión con el Señor Jesucristo. A que su vida ahora sea una vida cerca de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El inconverso no puede atender a este llamado. El inconverso, lo he dicho, hermanos, dice la Biblia que Dios está airado con el pecador todos los días. Una vez que somos salvos, podemos entrar al trono de la gracia y recibimos este llamado que es general a todos los salvos. No hay ningún salvo que diga, yo no tengo este llamado, Dios no me llama a mí a tener comunión con Dios. Todos los que somos hijos de Dios tenemos este mismo llamado a buscarle, a hablarle, al escucharle, a caminar con Él, hermanos. Todos los salvos somos llamados a vivir en comunión con Dios. Todos los cristianos somos llamados a estar en relación con Dios. Todos, sin excepción. Y no nos vamos a detener mucho, hermanos, en qué es caminar con Dios, en qué es tener comunión con Dios. Sabemos que tener comunión con Dios es, hermanos, vivir en este libro, leer este bendito libro, hermanos. Lea la Biblia todos los días, lea la Biblia. Yo hablaba en la mañana, padres, lean la Biblia con sus hijos. Tomen el tiempo de leer un pasaje de la Biblia con sus hijos. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, que no pase ni un solo día sin leer la Biblia. Así sea, hermanos, donde sea, esté esperando, no sé, el bus, esté camino a donde sea, hermanos, que pueda tomar un momentito y leer la palabra de Dios. Esté esperando en donde sea, hermanos, qué sé yo, cualquier momento que tenga, puede leer la palabra de Dios, hermanos.
Lea la Biblia todos los días, antes de acostarse, lea la Biblia, en la mañana lea la Biblia, hermanos, pero mantenga comunión con nuestro Dios, ore al Señor. Y mire, si es cierto que podemos orar siempre, caminamos, andamos y oramos, pero el hecho de apartar, hermanos, unos minutos en el día para poder orar, hermanos, entregadamente, eso es tener comunión con nuestro Dios. Sin excepción de algunos, tenemos el llamado de tener comunión con nuestro Dios. Aquel cristiano que no tiene relación con Dios es un cristiano rebelde. Es por su necedad, no es porque Dios no le llame. Cada cristiano, no importa si ese cristiano no está involucrado en algún ministerio, es llamado a tener comunión con Dios. Algunos piensan, pues eso de leer la Biblia y de orar y de venir a todos los cultos, solo es para los que están ahí involucrados, solamente es para los que sirven. No, hermanos, es para todos. Usted sirva o no sirva, haga algo en la iglesia o no haga algo, su comunión con Dios, su relación con Dios es personal. Y jóvenes aquí, niños, no esperen a que su papá o su mamá lea con ustedes la Biblia. Lean la Biblia ustedes, lean la Biblia, tomen. Yo creo que, hermanos, si ustedes, niños, saben leer, deberían estar leyendo la Biblia. Deberían estar leyendo la Biblia. Les pregunto, ¿están leyendo la Biblia? Se debería notar que estamos leyendo la Biblia. Y cuánto más, hermanos, si usted y yo estamos involucrados en algún ministerio de la iglesia, deberíamos vivir leyendo este libro, nutriéndonos, sabiendo, aprendiendo. Cuánto más maestra de escuela dominical, debería usted estar leyendo todos los días este libro para que Dios pueda hablarle y Dios le dé que pueda enseñar a los niños. Cuánto más esposos leyendo la Biblia, esposas leyendo la Biblia, hermanos. Por eso no va a haber un cambio en nuestro matrimonio, no va a haber un cambio en ninguna esposa si no pasa tiempo en la lectura de la Biblia. No va a haber un cambio en ningún esposo si no pasamos tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Tiempo en oración, hermanos. Tiempo en oración. Dios nos ha llamado a tener comunión con Cristo. Tener comunión con Dios es hablarle, y es oírle, y es seguir sus pisadas. Mire, Primera de Pedro 2:21. Tener comunión con Dios, hermanos, es seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis, y otra vez esa palabra, hermanos, llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cristiano que quiere vivir correctamente debe de andar como Cristo anduvo, siguiendo las pisadas, pisando donde Cristo ya pisó. Siéntate bien. Hermanos, necesitamos entender que si queremos tener comunión con Cristo, con Dios, vamos a andar como Él anduvo. Para esto fuimos llamados, hermanos, para seguir sus pisadas, para seguirlo a Él, para vivir como Él, teniendo relación con Dios. Dije número 1, el primer llamado es a salvación. Gloria a Dios que oímos este llamado. El segundo llamado es llamado a tener comunión con Dios. ¿Cómo estamos en este punto? ¿Cómo estamos en este punto, hermano? No descuide su comunión con Dios, no la descuide. Mire el tercer llamado, Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Hermanos, el tercer llamado que Dios nos hace es a vivir en santidad. Dios nos ha llamado de igual manera a todos los salvos, no solo a algunos, a todos nos ha llamado a santificación, a vivir en santidad, buscando santidad. Y cuidado, hermanos, cuidado si usted quiere rechazar esta doctrina de la santidad. Cuidado si usted está jugando con la santidad de usted y de Dios, porque dice la Biblia que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino que desecha a Dios, hermanos. Cuando rechazamos vivir en santidad, estamos rechazando directamente a nuestro Dios, porque Él es santo, santo, santo. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. La palabra santificación, lo he dicho varias veces, quiere decir apartados para Dios. Apartados del mal y apartados para Dios. Alejarnos del mal y vivir cerca de Dios. Y esta santificación será un resultado de la comunión que yo tenga con Dios. Primer llamado, salvación. Segundo llamado, a comunión con Él. Y cuando yo acepto y yo, hermanos, me enfoco en el segundo llamado de que tengo comunión con Él, empiezo a leer la Biblia constantemente, empiezo a orar de verdad, empiezo a venir a la iglesia, incluso empiezo a servir en lo que pueda. Eso, hermanos, ese segundo llamado nos va a presionar, a llevar a tener y obedecer el tercer llamado, a vivir en santidad, hermanos. Deme un cristiano que lee su Biblia. Deme un cristiano que ora. ¿Y sabe qué, hermanos? Va a ser un cristiano que va a querer vivir en santidad. Deme un cristiano que nunca lee su Biblia. Deme un cristiano que nunca ora. Va a ser un cristiano carnal. Que aún, hermanos, la santidad le va a parecer una exageración. Ay, pastor, ¿por qué no podemos tomarnos una cervecita? Ay, pastor, ¿por qué no puedo ir a las fiestas mundanas e inconversas de mi familia? Ay, pastor, ¿qué tiene de malo con que vaya a tales lugares? ¿Por qué, hermanos? Porque es un cristiano que no tiene comunión con Dios, que dice creer en Dios, pero nada más dice la palabra de Dios de labios para afuera, hermanos. No hay un cristiano que tenga comunión con Dios y no lo lleve a querer vivir en santidad, a leer la Biblia, al orar. Y que el Espíritu Santo le convenza de vivir en santidad. Dios nos ha llamado con llamamiento santo. Mire 2 de Timoteo. Este mismo llamado no ha sido cualquier llamado, hermanos. Ha sido un llamado santo. Mire 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1. Esa quemazón está desde ayer, no sé qué están quemando, hermanos. ¿Otro? ¿Será? Pero ayer también hubo Bueno, dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento, y ese llamamiento ¿cómo es? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo ha sido ese llamado? Llamado santo. No es cualquier llamado, y no es un llamado según nuestras obras, es un llamado santo, hermanos, de acuerdo al propósito de Dios y la gracia, hermanos, que nos fue dada en Cristo Jesús. Tenemos que aceptar ese llamado. Mire, hermano, ¿cuántos cristianos saben? Saben bien que Dios es santo. Saben bien que Dios es santo, 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 y aún así lo ignoran. Quieren vivir como ellos piensan que está bien. Y estoy hablando, hermanos, de supuestos cristianos
que piensan que ser cristianos es venir a la iglesia y hacer una que otra obra por ahí. No, hermanos, el cristianismo real va mucho más allá de solo abstenernos de tomar o de fumar, sino que estamos lo más cerca de Dios. Les repito, hermanos, el cristianismo real es aquel que se abstiene, hermanos, de lo que el mundo nos ofrece. Pero no solamente eso, sino que busca estar cerca, lo más cerca de nuestro Dios. Cuidando que todo lo que hagamos sea agradable a Dios. Lo he dicho otras veces. ¿Cómo puede medir su vida cristiana? Piense, ¿su vida cristiana es cómoda? Si es cómoda, creo que hace falta que se acerque más a la obra de nuestro Dios. Porque habrá veces, hermanos, que haremos sacrificios, haremos esfuerzos. Mire, por ejemplo, el ganar almas. Muy cómodo que digamos andar en el sol predicando el evangelio y luego que nos rechacen, no es. ¿Qué es más cómodo? Estar en la casa acostados. Servir en la iglesia. Gloria a Dios, y su domingo termina y usted termina cansado. De andar aquí, de andar allá, de andar ayudando, de andar haciendo, de llegar temprano. Pero la vida de un verdadero cristiano que está sirviendo, que está entrado con el Señor, muchas veces no es cómoda. Y no es esa la razón por la cual muchas personas vienen. ¿Cuánta gente me ha dicho? Si aquí me acomodo, me quedo en la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? No se quedan. Porque no se van a acomodar. Porque no les va a ser fácil sentarse y escuchar que les estén diciendo la verdad. ¿En qué está mal? ¿Qué tienen que hacer? Se siente incómoda. Y lo he dicho otra vez, por eso un montón de gente ya no vuelve. Porque buscan, no, yo quiero sentirme bien en el servicio. Y yo no sé usted, hermano, pero cuando yo canto los himnos y pienso en la letra, yo me siento bien de estar bien con Dios, hermano. Pero también sé que hay cosas que tengo que cambiar y para eso está la predicación. ¿Su vida cristiana es fácil? Yo veo una vida de Job que para nada fue fácil. Pablo, Señor Jesucristo, Esteban, los apóstoles. En ninguna manera fueron fáciles sus vidas. Si su vida y su cristianismo es fácil, créame, no está viviendo un verdadero cristianismo. La vida cristiana no es cómoda, físicamente no es cómoda. Si en su vida no hay críticas o no hay burlas, usted no está viviendo una vida cristiana correcta. Hay veces que los cristianos podemos caer en un juego de tratar de querer encajar con la gente allá afuera, especialmente con nuestra familia, para que no nos diga nada, para que no nos peleemos, para que no perdamos relación. Mire Gálatas, hermanos, y el ejemplo es Pedro. Le pasó a Pedro, hermanos. Mire Gálatas, por favor. Ahora déjenme encontrarlos, hermanos. Aquí está. Capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Mire qué le pasó a Pedro, hermanos. Sí.
me vino a la mente el pasaje para mostrárselos. Mire el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo Pablo, hermanos? Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, ¿sí vio lo que pasó? Dice la Biblia que llega Pedro a Antioquía, hermanos, Pablo, y Pedro, antes de que llegara Jacobo con los demás judíos, ¿qué hacía? Comía con los gentiles, platicaba con los gentiles. Pero cuando veía a Pedro que venía Jacobo, se quitaba de ahí. Y ahora se iba con los judíos. Y Pablo, que tenía un colmillote, hermanos. ¿Sí entienden esa expresión? Pablo tenía un colmillote, hermanos. Había sido perseguidor de la iglesia. Podía ver a una persona cuando estaba disimulando, simulando. Ahí le dijo a Pedro. Hermanos, si usted lee, prácticamente le dijo a Pedro hipócrita. Cuando ve que Pedro estaba ahí, pues cuando no lo ven, se juntaba con ellos. Y cuando venían los demás, se juntaba con nosotros. Y Pedro le dice: hey, Pedro, ¿qué pasó? Si tú eres judío, ¿por qué obligas? Y no vives como los judaizantes, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerlo? ¿Qué te pasa, Pedro? Y dice la Biblia que aún Bernabé y otros judíos fueron arrastrados por la hipocresía de Pedro. Porque Pedro quería quedar bien con todos. Pedro quería quedar bien con los gentiles y Pedro quería quedar bien con los judíos. Y muchas veces el cristiano puede llegar a caer en eso, hermanos, a vender sus convicciones, a permitir y tolerar cosas que él no debe permitir por encajar con familia, amigos, trabajo. El cristiano debería de ser valiente, hermanos. Digan lo que digan, a pararse firme por sus convicciones. Yo no hago eso, yo no creo eso, yo no pienso de esa manera. Qué tremendo, hermanos. No podemos engañarnos a tener nuestro propio cristianismo. Hay un solo cristianismo correcto y es aquel que sigue las pisadas del Maestro. Si en su vida no hay pruebas, si en su vida no hay situaciones difíciles, probablemente usted no está viviendo una vida plena y cristiana. Usted se ha engañado y se ha hecho su propio cristianismo, pero no el de Dios. Hermanos, mire, si usted no sale incómodo de algunas predicaciones, no está escuchando limpiamente la palabra de Dios. Mi trabajo es incomodarlo. Mi trabajo es, mire, agarrar mi dedo y ponérselo en la llaga. O cambia o se desangra, hermano. ¿Sí me explico? O se cura o se desangra. Pero haga algo. Mi trabajo no es, hermanos, palmearle la espalda nada más. Mi trabajo es advertirle, exhortarle, molestarle, hacerlo enojar, hermana. Ese es mi trabajo. Y lo hago con mucho gusto. Mi trabajo es con la predicación hacerle sentir a uno como que todos saben lo que está haciendo.
Hacerle sentir, pastor, todos piensan en mí cuando usted está diciendo eso. Mi intención es predicarle y predicarle la verdad, hermano. No quiero que esté tranquilo. No quiero que esté satisfecho con su vida cristiana. Quiero que haga más para Dios, que viva más en santidad para Dios, hermanos. En ocasiones la verdadera predicación incluso ofende, pero es para caer en arrepentimiento. Mire Tito, hermanos, y otra vez le voy a mostrar eso, hermanos, para que pueda saber que la mejor predicación es aquella predicación que es directa, fuerte, precisa, hermanos, y no engañadora. No con palabras que ¿cómo le puedo decir? Persuadan. Tito 1:10. ¿Lo encontraron? Dice la Biblia: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, mire lo que dice Pablo a Tito: repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Note, hermanos, que ¿sabe por qué está diciendo que el pastor Tito debe reprenderles duramente? Porque hay un montón de engañadores que hablan bonito, suave, que le hacen sentir bien, que no hay un problema, que no hay errores. Mientras tanto, su vida llena de pecado. Nada de cambios, nada de santidad. Pablo dice: por esos predicadores glotones, ociosos, malas bestias. En otra ocasión Pablo les dice hasta perros. Por esa razón, tú, Tito, repréndeles duramente. No suavemente, duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la verdad. En la fe. Pablo dice: repréndeles para que sean sanos. O sea, y otra vez, hermanos, mire, para que lo sepa. Sí, qué maravilloso es cuando tenemos la casa llena, la iglesia llena. Y nuestra intención es traer la ruta llena. Nuestra intención es que Vencedores avance, que del San José vengan más personas. Pero que cuando lleguen aquí sean expuestos a la palabra de Dios y cambien su vida. Usted sabe, podemos tener aquí lleno, y lleno, y lleno, pero un montón de gente que ni por aquí intenciones de vivir una vida correcta. Si me preguntaran, prefiero tener 30 que de verdad estemos buscando hacer la voluntad de Dios, que 300 que con nuestra pura presencia ofendamos a nuestro Dios. ¿Me va siguiendo, hermanos? Mire cuál es el cuarto llamado, hermanos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
Y los he puesto para que para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice la Biblia? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sabe, hermanos? El Señor Jesucristo, ¿qué les está pidiendo a los apóstoles? Que vayáis y llevéis fruto. Que sirvan. El cuarto llamado que Dios nos hace es a tener fruto. A dar fruto. A servirle, queridos hermanos. Y a dar fruto sirviéndole. Este llamado nos lleva a predicar el evangelio, servirle ganando almas. Este llamado nos lleva a tener fruto en nuestra vida y fruto que permanezca, fruto que se quede. Dios quiere que le sirvamos. Qué tremendo versículo, Hebreos capítulo 12, hermanos. Mire, vaya bien rápido, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 28, hermanos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por ese reino, por esa salvación que Dios, que Cristo nos ha dado, hermanos, dice la Biblia, por agradecimiento, sirvámosle. Sirvámosle por esa sangre, por ese sacrificio, le servimos y queremos servirle. El cristiano debería querer hacer algo en la iglesia, sentirse útil, aunque sea en lo más mínimo, pero querer ayudar, querer servir, hermanos. Si usted es miembro de esta iglesia, debería querer estar involucrado, ser parte, no solamente económicamente, debería querer ser parte, hermanos, físicamente. El llamado a servir es para todos los salvos. Todos somos llamados a servir a Dios. Todos somos llamados a predicar el evangelio, hermanos. Y les recuerdo, hermanos, que si usted quiere ser, no sé, servir en algún ministerio, ayudar en algo, encargarse de algo, sea fiel, sea constante a la iglesia. Venga, sirva, acomídase, predique el evangelio. Hermanos, el primer llamado que damos es a salvación. El segundo llamado es a tener comunión con Dios. El tercer llamado es a santidad. El cuarto llamado es a tener fruto, a servir, a predicar el evangelio. Mire un quinto llamado, hermanos. Hay más llamados que en la Biblia vemos, pero este último es el llamado a seguirle. Este llamado conlleva entregarle su vida a Dios. Es un llamado de dejar todo y seguirle, a dejar mi vida por seguir su vida de Él. Este llamado es a perder mi vida para ganar a Cristo. Este llamado es específico aún entre los salvos. No es general a todo salvo. Este llamado es específico. Este llamado es por nombre. Este llamado es por vida. Entre todo el cristianismo, Dios escoge. Dios llama a unos cuantos específicamente para una obra especial. Y mira, joven, si tú has sido llamado, hermana o hermano, si usted ha sido llamado, ya no hay marcha atrás. Mire Lucas capítulo 6. Vaya a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo
¿Lo tienen? Capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hermanos, Dios llama a personas específicas a un compromiso de entregarle nuestra vida. Cristo dijo que el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de él. Está hablando de aquellos que Dios ha llamado a servirle y nosotros hemos levantado la mano diciéndole al Señor: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, quiero servirte, no sé cómo, no sé qué voy a hacer, pero yo quiero entregarte mi vida. Dice el Señor: ya no hay marcha atrás, ya no hay mejor no. La Biblia dice que los dones y el llamado son irrevocables. Jamás Dios va a quitar el llamado de una persona o de algún joven que haya hecho. Y cuando ese joven o esa persona no responde al llamado de Dios que Dios le ha hecho y vive su vida, siempre será entregado a vivir una vida miserable. No podemos retroceder. No podemos querer volver al mundo. El llamado de Dios es irrevocable. Mire Romanos 11:29. Romanos 11:29. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Y esto es importante, jóvenes, que aquí han dicho que quieren servir a Dios y le han entregado su vida a Dios. Deben de tener esto bien en cuenta. Romanos 11:29 dice la Biblia: porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios no se equivocó. Joven, Dios no se equivocó si Dios le llamó, hermano, hermana. Dios no se equivocó si Dios le llamó. Usted estuvo en el momento que tenía que haber estado. Y Dios sabía que usted estaba ahí. Y Dios usó su palabra y le dijo: quiero que me entregues tu vida. Y algunos pasamos al frente y le dijimos: Señor, aquí está mi vida. Ese llamado jamás se va a quitar. Ese llamado jamás va a borrarse. Conozco hombres que fueron llamados y rehusaron servirle y entregarle su vida, y viven una vida miserable, amargada, sin propósito. Mire, recuerdo el ejemplo de un hermano allá en México. Estaba en el instituto bíblico, fue llamado a servir a Dios de tiempo completo, entregó su vida en una conferencia de fuegos de evangelismo. Pero no quiso seguir. Tenía su negocio, tenía su esposa. Prefirió su negocio. Hace muchos años. La última vez que lo vi, divorciado. Ese negocio que estaba tan enorme, un puestecito ahí chiquitito ya. Yo le di mi tarjeta, creo que les he contado. Le di mi tarjeta, le dije: ore por nosotros. No, yo no oro, me dijo. Una persona que un día dijo que le había entregado su vida a Dios, ahora estaba amargada.
porque su propósito en este mundo era vivir para Dios y hacer algo para Él. Pero como no lo hicieron, viven sin su propósito. Dios sigue llamando y sigue llamando a más a servirle. Ese llamado por voz que le dice, sírveme, entrégame tu vida, deja todo el mundo, prepárate en instituto bíblico, quiero hacer grandes cosas contigo, entrégame tus sueños, tus anhelos, tu vida, tu familia, tus hijos, sírveme. Y uno escucha esa voz del Espíritu Santo llamándonos, diciendo, eres tú, te estoy hablando a ti, ya no te resistas. Y nunca se le olvide, hermano, hermana, que si usted fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, entre tantos para Dios, para servirle. ¿Qué llamado, hermanos, necesitamos reforzar? Bueno, ya recibimos el llamado de salvación, gloria a Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está nuestro fruto, nuestro servicio? ¿Y cómo está ese llamado que Dios le hizo a entregarle su vida? No se le olvide. Si usted le entregó su vida al Señor, Él no se olvida de nada. Y no permita que los afanes, que el dinero, que el trabajo le distraigan de responder a ese llamado que Dios está haciéndole, o que Dios ya le hizo. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, ayúdame a responder el llamado que tienes para mí? Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a entender estos llamados tan importantes que has hecho a nuestras vidas. Gracias a Dios porque nos llamaste a salvación por medio de un ganador de almas, por medio, Señor, de pruebas, de dificultades, o guiándonos, Señor, de alguna de otra manera a salvación. Estamos bien agradecidos, Señor, porque somos salvos, somos hijos tuyos. Ahora, Señor, a la luz de tu palabra vemos que tú también nos llamas a tener comunión contigo, a vivir cerca de ti, orando, leyendo, meditando en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos más. También, Señor, nos has llamado a vivir en santidad. Perdónanos porque nos hace falta mucho para poder limpiarnos de tantas cosas, Señor, que este mundo nos mete a fuerzas. También nos has llamado a tener fruto. Y también, Señor, nos has llamado a algunos ya de nuestra iglesia a darte su vida. Señor, perdónanos porque una vez que te hemos dado nuestra vida, no nos pertenecemos, te pertenecemos a ti. Ayuda a algunos muchachos, algunos jovencitos de nuestra iglesia que han sido llamados a que jamás olviden o rehúsen obedecer este llamado que Dios les hizo. Y algún hermano o hermana adulto que tú nos has llamado, ayúdanos a recordarlo y servirte. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados, nadie viendo. Creo que es claro, hermanos, la palabra de Dios, claro. Dios nos ha llamado a tener comunión, a santidad, a tener fruto. ¿En qué estamos fallando? Y si Dios le ha llamado, ¿por qué no hoy también le dice al Señor, Señor, tú me has llamado y yo lo sé, tú me llamaste a servirte y yo no quiero que nada distraiga mi llamado de lo que tú quieres hacer en mi vida? Vamos a permitir que el himno suene, el altar está abierto.
Si necesita salir de su lugar, hermano, a hablar con nuestro Dios por alguna o de otra manera o forma. Usted sabe que usted ha sido llamado. Tú sabes, joven, que Dios quiere tener un propósito contigo. Tú sabes, joven, que ese día tú estabas seguro de que Dios estaba llamándote y le entregaste tu vida. Yo le entregué una vez mi vida al Señor. 16 años tenía. Nunca me imaginé que iba a estar un día en Colombia predicando. Yo no sé dónde Dios vaya a llevarte a ti. Tal vez si tú no te lo tomaste muy en serio, Dios sí se lo tomó muy en serio. Y Dios no te va a dejar, no te va a dejar, hermano, hasta que te entregues completamente a Él, respondiendo a ese llamado. Hermanos, ese llamado a santidad, ese llamado a comunión con Él, ¿lo estamos obedeciendo? ¿Estamos atendiendo a ese llamado? ¿O tan fácil dejamos de leer la Biblia? ¿Tan fácil pasamos días sin orar? No hay fruto en nuestras vidas, ni siquiera en nuestra propia vida, mucho menos en traer otras personas a los pies de Cristo. Creo firmemente que Dios hará grandes cosas con algunos de estos jóvenes. Contigo, joven, Dios va a hacer cosas tremendas. No descuides tu llamado, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios no cambia. Si te llamó, hermano, hermana, joven, señorita, Él está en serio con usarte. Y Dios quiere usarnos a todos los demás, hermanos. Dios quiere usarnos. Verdaderamente Dios nos llama a tener comunión con Él. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque hemos tomado decisiones importantes en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a recordarlo. Recordar que tu llamado es para tener comunión, Señor, contigo, vivir en santidad, comunión a servirte, llamado a servirte y llamado a entregarte nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Padre. Bendice las decisiones, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Podemos regresar a